Irán. Hoy su nombre está en todos los noticieros, analistas y generales. Se habla de amenazas nucleares, de alianzas militares con Rusia, de odio declarado contra Israel. Pero lo que casi nadie está diciendo es que su historia, su presente y su futuro ya están escritos. No en un archivo clasificado ni en una estrategia de inteligencia. Están en la Biblia. Y no son simples menciones. Son profecías. Porque Irán, en las Sagradas Escrituras, tiene otro nombre. Uno mucho más antiguo. Uno que aparece desde el Génesis hasta los libros proféticos, Persia. Y Persia no fue una nación secundaria. Fue un eje. Un instrumento. Un enemigo. Y, en algunos momentos, también un redentor. Este es el destino bíblico de Irán, narrado desde las primeras páginas del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas de Ezequiel y Daniel. Un viaje a través del tiempo, de la guerra, de la redención y del juicio final. La historia comienza justo después del diluvio. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, repueblan la tierra. En el capítulo 10 de Génesis, Dios revela el linaje que dará origen a las naciones del mundo. Allí encontramos 2 nombres esenciales para entender el origen de Persia, Elam y Madai. Elam es hijo de Sem, y Madai, hijo de Jafet. De Elam nacerán los elamitas, habitantes del suroeste de lo que hoy es Irán. De Madai surgirán los medos, pueblos montañeses del noroeste iraní. 2 pueblos distintos, 2 linajes diferentes, pero un mismo destino, Persia. Y es Elam el primero en aparecer como potencia hostil. En Génesis 14, el rey elamita Kedorlaomer lidera una coalición de reyes orientales y ataca Canaán. Toman cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Pero Abraham reacciona. Reúne a 318 siervos entrenados y, contra toda lógica militar, derrota a los ejércitos de Elam y rescata a su sobrino. La Primera Guerra Internacional de la Biblia tiene como protagonista a Irán. El mensaje es claro, desde sus inicios, Elam, Irán, representa una amenaza contra la promesa divina. Pero también muestra que el favor de Dios no depende de la cantidad de soldados, sino de la obediencia de su pueblo. Los siglos pasaron. Elam y Media florecieron, crecieron, se mezclaron. En el siglo VIII a.C., Deyoses, el primer rey medo, unificó a las tribus y fundó la ciudad de Ecbatana, capital del primer protoimperio iraní. Su nieto, Siehares, reformó el ejército y destruyó la capital del imperio asirio, Nínive. Una profecía cumplida, porque los asirios habían devastado Israel. Pero el evento más impresionante fue anunciado 150 años antes de suceder. El profeta Isaías, hablando por boca de Dios, nombró a un rey pagano que aún no había nacido, Ciro. Lo llamó mi ungido. Dijo que él liberaría a Israel, reconstruiría Jerusalén y permitiría el regreso del exilio. Ciro nació. Unió a los medos y a los persas. Conquistó Babilonia sin lucha. Desvió el río Eufrates. Entró por sus cauces secos. Encontró las puertas abiertas. Y esa misma noche, el rey babilonio Belsasar murió. La profecía de Isaías se cumplió. Ciro, rey de Persia, permitió el regreso de los judíos a su tierra. Financió la reconstrucción del templo. Decretó la restauración de Judá. Persia no destruyó a Israel. Lo redimió. Fue el primer y único imperio pagano en ser llamado instrumento de Dios para salvación. Pero las profecías no terminaban allí. En el libro de Daniel, el profeta exiliado recibió una visión aterradora. Una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Cada parte representaba un imperio futuro. La cabeza era Babilonia. El pecho de plata eran los medos y los persas. Otra visión reveló un oso alzado de un lado, con 3 costillas en la boca. Representaba al imperio medo-persa. 3 conquistas, Lidia, Babilonia y Egipto.
Y luego, Daniel vio un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. El más alto creció después. Era Persia dominando sobre Media. La precisión profética es asombrosa. En el auge de su poder, Persia se extendía desde la India hasta Etiopía. Pero también fue el escenario de uno de los milagros más extraordinarios. La historia de Esther. En Susa, capital persa, una joven huérfana judía se convirtió en reina. Descubrió un complot genocida planeado por Amán, descendiente de los amalecitas. El plan, exterminar a todos los judíos del imperio. Pero Esther arriesgó su vida. Entró al trono sin ser llamada. El rey extendió su cetro. Esther reveló la conspiración. Y Amán fue colgado de la misma horca que preparó para Mardoqueo. Los judíos fueron salvados. El imperio persa, sin saberlo, se convirtió en su escudo. Y cuando el mundo esperó el nacimiento del Mesías, Persia apareció otra vez. Unos magos del oriente llegaron a Belén. Venían de tierras lejanas. Siguiendo una estrella. Conocían las profecías. Quizá, las mismas que Daniel escribió en Babilonia y que llegaron a manos de los sabios persas. Llevaron oro, incienso y mirra. Los primeros en reconocer al Salvador fueron hombres de Persia. Pero la historia no termina ahí. Porque la Biblia no solo narra el pasado de Persia. También profetiza su papel en el fin del mundo. Ezequiel 38 describe una coalición liderada por Gog de la tierra de Magog. Una alianza de naciones se levantará contra Israel. Entre ellas se menciona a Persia. También a Cus, Fut, Gomer y Togarma. Subirán como tormenta. Cubrirán la tierra como nubes. Pero Dios intervendrá con fuego, terremotos y confusión. La gloria de Dios se manifestará. Y el mundo sabrá quién es Él. Pero entonces viene una revelación casi ignorada. En Jeremías 49, 39, Dios dice, en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Después del juicio, vendrá la restauración. Dios no cierra la puerta. Persia, Irán, podría tener un lugar en la Jerusalén futura. La historia bíblica de Irán es un espejo de la humanidad, creación, caída, redención, juicio y esperanza. Y mientras hoy Irán firma pactos con Rusia, desafía a Israel y es protagonista de alianzas que huelen a Apocalipsis, las profecías están vivas. Los textos de Ezequiel, Daniel y Jeremías palpitan como jamás antes. Irán, antigua Persia, volverá a ser protagonista. Pero esta vez, del lado oscuro de la profecía. Y aún así, Dios deja abierta la posibilidad de que vuelva en arrepentimiento. Han pasado 26 siglos desde que el profeta Ezequiel pronunció su oráculo sobre Gog y Magog, pero la topografía espiritual que describió vuelve a despertar con un estremecedor paralelismo. Hoy, en la sala de mapas del poder mundial, los nombres se repiten con otros rostros y otros uniformes: Moscú, Teherán, Ankara, Jartum, Trípoli. Si alguien trazara con un marcador rojo las líneas de suministro, los corredores energéticos y las rutas de misiles, descubriría un dibujo inquietantemente parecido al que Ezequiel pintó con palabras: una pinza norte-sur que converge sobre la franja diminuta que lleva el nombre de Israel. Irán ocupa el eje central de esa pinza. Su nombre resuena como un gong en todos los informes de inteligencia: centrifugadoras en Natanz, misiles balísticos Egil, drones Shad que zumban en los cielos de Ucrania y Siria, y una red de milicias proxy que envuelven al Medio Oriente como una red de pólvora. Cada una de esas piezas, cuando se lee a la luz de Ezequiel 38, suena como el chasquido de un sello antiguo rompiéndose a la hora señalada. Para los analistas seculares, esto es solo geoestrategia; para el lector bíblico, es la sinfonía silenciosa de lo inevitable. Porque Persia, Irán, está destinada según la Escritura a formar parte de la coalición final que marchará como nube sobre las montañas de Israel. Y si las armas modernas pueden cubrir una nación entera con enjambres de drones en menos de una hora, ¿cómo no ver en ello la metáfora hecha realidad?
Ezequiel jamás oyó la palabra Internet, pero describió una coalición sincronizada que se lanza al unísono. Hoy sabemos que las guerras empiezan con un bit antes que con una bala. Irán posee una de las divisiones cibernéticas más agresivas del planeta, Charmenketten, APT-39, Bosporus. Sus hackers irrumpen en bancos israelíes, cierran las válvulas de agua en instalaciones agrícolas, roban bases de datos de votantes en Occidente. No necesitan pisar Tierra Santa para paralizarla, solo necesitan inundar de código malicioso los routers de Tel Aviv. Cuando Ezequiel ve confusión y espada de cada cual contra su hermano, en el siglo XXI esa confusión puede ser el apagón total del sistema eléctrico, los drones israelíes perdiendo enlace GPS, los mensajes de alerta falsos sembrando pánico. El caos profetizado ya no necesita trompetas ni caballos, basta un algoritmo. Los comentaristas más conservadores identifican a Magog con la Federación del Norte, Rusia y su cinturón de repúblicas asiáticas. Observemos, Rusia es hoy el principal proveedor de tecnología nuclear a Irán, la mano que vetó en la ONU las sanciones más duras, el músculo aéreo que sostiene a Siria, y el socio que coordina patrullas navales con la armada iraní en el Golfo de Omán. Cada uno de estos pactos añade un nudo más al lazo que un día se tensará sobre Jerusalén. Las escrituras hablan de enganchar los quijadas de Gog para arrastrarlo a la batalla final. ¿No es acaso el petróleo persa a precio de descuento el anzuelo que mantiene a Moscú dentro de la ecuación? Cada barril que fluye rumbo a los Urales ata el destino del oso ruso al del leopardo persa. Gomer y Togarma, identificados comúnmente con los pueblos de Anatolia y el Cáucaso, hoy bajo la influencia turca. El nuevo sultán de Ankara sueña con restaurar la gloria otomana y ya ha desplegado tropas en Siria, Libia y Azerbaiyán. Kus, Sudán y Fut, Libia, naciones africanas envueltas en guerras civiles, pero cortejadas por el dinero iraní y las armas rusas. Sus puertos sobre el Mar Rojo y el Mediterráneo son piezas logísticas cruciales. Ezequiel vio a muchos pueblos contigo. Siglo XXI, drones turcos Bayraktar y mercenarios sudaneses entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní. Pero la profecía es bisturí, no hacha, corta para sanar. Jeremías 49 promete que, tras quebrar el arco de Elam, Dios traerá de regreso a los cautivos. En pleno dominio de la República Islámica, la iglesia clandestina iraní crece a un ritmo que asombra a los observadores. Documentos de Voice of the Martyrs y Open Doors reportan que miles de musulmanes, especialmente mujeres, sueñan con un hombre vestido de blanco que les dice, «Yo soy el camino». En barrios de Teherán, Isfahán y Masad se reparten nuevos testamentos impresos en farsi con tinta invisible que aparece solo bajo luz ultravioleta, así burlan a la policía moral. Grupos de Telegram comparten audios del Evangelio de Juan susurrados para que los niños los escuchen con audífonos. Cada conversión es una semilla de la restauración de Elam. En 2016, altos clérigos fueron grabados discutiendo el peligro de un posible reformador carismático que se levantara dentro de la misma línea dura para abrir Irán al mundo. Algunos cristianos ven aquí la sombra de un futuro líder que, como Ciro, libere a su pueblo de la tiranía espiritual. Otros temen un falso Mesías que desvíe la atención antes de Gog y Magog. Sea como sea, el reloj avanza. Cada protesta estudiantil, cada campaña almohadilla Woman Life Freedom, cada huelga petrolera en Abadán añade presión a la olla. Cuando estalle, emergerá un Ciro o un Nabucodonosor. Irán se asienta sobre múltiples fallas sísmicas. Zacarías describe un gran sismo que parte el Monte de los Olivos, Ezequiel menciona temblores universalmente perceptibles. La ciencia confirma que la franja del Rift sirio-africano está acumulando tensión. Con las instalaciones nucleares subterráneas de Fordo y Natanz a menos de 80 metros de profundidad, un ataque cinético o hipersónico podría liberar columnas de polvo radiactivo visibles desde el Mediterráneo, una imagen tan literal del fuego de Ezequiel que sobrecoge. No te equivoques. La Biblia no nos da estos detalles para alimentar el morbo, sino para encender la lámpara de la preparación espiritual. Cada titular sobre Irán es una campanada que despierta a la novia de Cristo.
Cada discurso en la ONU que acusa a Israel de régimen cancerígeno rejuvenece las palabras de Zacarías: el que toque a Israel, toca a la niña de mis ojos. Nos encontramos en un umbral donde la arqueología confirma la escritura, sellos de Ciro hallados en Pasargada, y la tecnología hace posibles escenarios que antes sonaban simbólicos. Lo que Ezequiel vio como una nube puede ser el enjambre de satélites espías, lo que Jeremías llamó arco quebrado puede ser la caída de la red de misiles iraní neutralizada por hierro electromagnético invisible. El eco profético retumba en cada negociación nuclear en Viena, en cada ejercicio militar en el Golfo Pérsico, en cada sandalia clandestina que lleva un Nuevo Testamento escondido. Las piezas están en movimiento y el telón del fin se alza milímetro a milímetro. Cuando Persia se mueva, y se moverá, el mundo entero se estremecerá. Pero para los que miran más allá de los misiles y las cumbres diplomáticas, el estremecimiento no será terror sino confirmación: Dios todavía dirige la trama y ninguna coalición, por más drones o uranio que acumule, puede frustrar el guión que él mismo escribió antes de que se formaran las montañas.